De donde quiera que se encuentre, quiero que usted hoy sea bendecido, sea prosperado, sea sanado, sea restaurado y sobre todo tenga respuesta de parte de Dios. Y a través de su palabra, hoy usted, donde quiera que se encuentre, mi amado y amigo, compañeros, siervos, consiervos, usted pueda ser bendecido. Vamos a ir a la palabra en este día. Vamos a hablar de un tema que le he puesto por título, las extrañas formas como Dios responde. Dios responde. Y a veces nos sorprende la forma como Él actúa, la forma como Él habla, como Él responde el clamor, la necesidad de la gente, de los hijos, del pueblo, de la gente que clama y de la gente que a veces está urgida y necesitada por una respuesta de Dios. Hay formas como quizás no podemos calcular, ni entender, ni imaginar a veces cómo Dios responde. Vamos al primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 8. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 8. Y dice así la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 8. Dice así en el nombre de Jesús. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y fue a Sarepta. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no temas, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela después, harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este día especial, por este día maravilloso que nos regales, por el don de la vida, por el don de la salud, por el don de la paz, el don de tu gracia, de sentir que la paz tuya está en nuestros corazones y que en tu paz estamos, Dios. Gracias por este día, Dios mío. Bendecimos tu nombre, Dios, y colocamos este tiempo de meditación de tu palabra para que nos hables, para que nos guíes, para que nos ministres de forma especial. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, hoy queremos oír tu voz a través de tu bendita palabra. Usa mis labios, usa nuestras vidas, y haznos sensibles, receptivos y dispuestos a tu palabra en esta hora. Trae respuesta para tus hijos en esta hora de necesidad, en esta hora, Dios mío, de angustia, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Amén. En este tiempo de necesidad, en este tiempo quizás de lucha, en este tiempo de prueba, en este tiempo que la humanidad entera en el mundo está pasando por momentos bastante complicados, y de ello no somos exentos los hijos de Dios, los cristianos, la iglesia, el pueblo de Dios no es exento. Todo el mundo estamos pasando por situaciones un poco apretadas, ya sea en salud, ya sea familiar, ya sea de empleo, ya sea de trabajo, ya sea económicas y de muchas cosas. Eso trae un desequilibrio a la familia y trae a veces angustia, problemas, trae dificultades, trae de alguna manera incluso hasta depresión a algunos. Y sé que para muchos hay preguntas y hay necesidades, y las preguntas a veces es: ¿por qué Dios no me responde como yo espero? ¿Por qué Dios no me responde como yo necesito o como yo quizás he orado o he pedido? ¿Por qué Dios aguarda silencio en estos tiempos? Y sabe que hay preguntas de ese tipo. Pero hoy espero que la palabra, a través de su bendita palabra, haya respuesta para tu vida. Hoy venga y haya una respuesta puntual, precisa para tu necesidad y para tus preguntas.
Dice la palabra en cuestión, el profeta Elías, uno de los grandes hombres de Dios, uno de los grandes profetas, aunque no escribió un libro, pero sí se escribieron libros de él. Y hay muchas historias y pasajes del profeta Elías de cómo Dios lo usó, y uno de los grandes profetas relevantes de la historia del pueblo de Israel. Dios usó a este hombre. Y es que Dios a veces, cuando Él le place, como Él quiere, en su soberanía, en su sabiduría y en su presciencia, Él usa a los hombres. Y hay hombres que han marcado historia. La Biblia está llena de hombres que han marcado historia en la historia de la humanidad y principalmente en la historia del pueblo y de la iglesia de Dios. Ahora, Elías es un hombre que está pasando por un momento muy puntual en su ministerio, justamente en una época de sequía de la iglesia, de sequía del pueblo, sequía de un tiempo de verano prolongado durante 3 años y medio. Entonces, Dios le da la palabra y dirige. Obviamente que esto se nota por parte de la Biblia, que esto era un juicio de Dios para Israel, un juicio de reprensión, de disciplina para el pueblo de Israel por su infidelidad. Entonces Dios trae sobre la tierra de la media luna fértil de esa época, lo que es el Medio Oriente, trajo un tiempo de sequía, o sea, un verano prolongado durante varios años, y lo declara a través del profeta. El profeta fue al rey Acab de Israel, de las tribus del norte, para darle esta palabra en Samaria. Vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia durante estos años, sino solamente por mi palabra. O sea, Dios le da una palabra al profeta y esa palabra se cumple. Dios lo lleva a sustentar cerca del arroyo Querib, dice así. Entonces Elías tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo acá: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío estos años, sino por mi palabra. Estos años, o sea, le anuncia varios años de sequía. Y vino palabra después, la primera vez fue para anunciar la sequía, la segunda vez Dios le da palabra a Elías, y vino palabra a Jehová diciendo: apártate de aquí, vuélvete al oriente, que escóndete en el arroyo de Querib, que allí está al frente del Jordán, y verás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. La segunda palabra fue para proteger la vida del profeta, para darle la oportunidad a Elías de escapar y favorecerse en el tiempo de sequía. O sea que Dios le da una palabra para que guardara a su profeta, para guardar al hombre de Dios, para protegerlo durante esos años de sequía. Y él se va a vivir a un arroyo. Dios le dice: vaya a vivir a un arroyo de Querib, que está al oriente del río Jordán. Y allí, pues, durante un tiempo, un pequeño río les satisface la necesidad del agua, de la sed. Y envía a través de unos cuervos carne y pan. Dice así: orden a unos cuervos, y yo he mandado a unos cuervos que te den de comer. Y fue allí la palabra, y fue así conforme a la palabra de Jehová, pues fue y vivió junto al arroyo de Querib, que está enfrente del Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. O sea, Elías estaba protegido obviamente por la sabiduría, por la justicia, por la misericordia de Dios. No iba de alguna manera a sufrir las consecuencias de su siervo, de la misma palabra que le estaba dando. Entonces Dios lo guarda y le sustenta. Dice: pero pasado algunos días, no sabemos, la Biblia no nos da el dato exacto de cuántos meses pasaron o incluso años, pero por causa de la sequía, pues el arroyo se secó, el arroyo de Querib, porque no había llovido sobre la tierra. Entonces ahora Elías está padeciendo, quizás está allí en el arroyo esperando dirección de Dios. Y es que los hombres de Dios siempre nos da la idea en la palabra que siempre se movieron bajo la voluntad de Dios. Siempre se movieron producto de una palabra. O sea, ellos no se movían hasta que Dios les da una palabra. Y buen principio es este: buscar dirección de Dios, buscar la guianza de Dios en todos los aspectos de la vida. Porque a veces excluimos a Dios de nuestra vida. O sea, quizás tenemos una vida religiosa, una vida ceremonial, una vida de culto, una vida de palabra, la tenemos. Sin embargo, a veces como que lo desligamos de nuestra vida personal, o sea, de nuestra vida cotidiana, secular, lo desligamos. Y aquí vemos a un hombre que incluye a Dios en todos los aspectos de su vida. No solamente en la parte ministerial, sino que lo incluye también en el aspecto de su vida personal. Estaba pasando una necesidad, obviamente producto de la sequía, pero él espera palabra de Dios. O sea, no se mueve del arroyo de Querib hasta que Dios le da palabra. Qué importante es entender este principio. Nos cuesta a veces, tomamos malas decisiones, vivimos a veces al vaivén de la vida, de la brisa, como vivimos
a la deriva, en cierta manera, como decimos en el argot marítimo de la navegación. Un barco a la deriva no sabe para dónde va, lo llevan las olas de un lado para otro o los vientos. Y a veces parece ser que esa es la actitud o la costumbre de los seres humanos, y principalmente hay algunas veces incluso de algunos cristianos, que viven de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a lo que la vida les presenta, de acuerdo conforme a la vida se les da, al vaivén de la brisa de la vida. Pero no, aquí vemos a un hombre que vivía bajo la dirección de Dios y esperaba siempre una palabra. Mire, él no se movió del arroyo de Querit hasta que Dios le dio una palabra. Dios sabe lo que usted necesita. Dios sabía la necesidad de su siervo, de su hombre. Él sabía la necesidad del profeta. Él sabía que el arroyo se secó y ahora necesitaba dirección. Ahora necesitaba una palabra que direccionara su vida hacia un cumplimiento profético, que direccionara su vida hacia un cumplimiento milagroso. Entonces viene la tercera vez. La primera es para anunciar que dé la palabra profética que viene el tiempo de sequía, el tiempo de verano prolongado. La segunda es para enviarlo al arroyo de Querit, la segunda palabra, para preservar la vida del profeta, porque aún no ha acabado su tarea. Y la tercera es para preservarlo y cambiarlo y llevar bendición a otra tierra. Dese cuenta que el profeta no se mueve del arroyo hasta que Dios le da dirección. Qué importante es el principio, poder movernos en la voluntad de Dios, poder movernos bajo la dirección de la palabra de Dios, siempre buscar el consejo de Dios. Una de las cosas importantes en tiempos como estos, en tiempos difíciles como estos, es buscar dirección de Dios, no tomar decisiones a la ligera, precipitado por las circunstancias o por las necesidades, porque hay gente que se mueve de allí para allá, va de un país para otro, va, y de acuerdo al vaivén de la brisa, están de un día acá, otro día allá, otro día se van para este país, otro día para... y siempre andan divagando para un lado y otro, sin dirección. Y eso pues obviamente trae ciertos fracasos, trae ciertas frustraciones. Hay gente que emigra hacia otro país, hacia otra nación, esperando pues vivir mejor o mejorar su nivel de vida o cumplir sus sueños. Y a veces no fue Dios el que dirigió, a veces no fue Dios el que lo encauzó en esa tarea, en ese viaje. Y por eso sufren las consecuencias. Pero aquí vemos a un hombre que de alguna manera tenía bien claro cómo es vivir para Dios o cómo es vivir bajo la dirección de Dios, porque él espera en el arroyo de Querit y no se mueve de ahí hasta que Dios le da una palabra. Por eso el versículo 8 dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate y vete a Sarepta de Sidón. Sidón no, en ese momento no era parte del pueblo de Israel. Sidón era un país vecino del norte de Fenicia. Entonces lo envía al extranjero, aunque aún allí también había sequía, porque obviamente la sequía afectó varias naciones del Medio Oriente. Entonces vino palabra de Jehová y dijo, levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí, y aquí yo he dado orden allí a una viuda que te sustente. Y aquí es lo que yo quiero enfatizar un poco, en el sentido de que a veces lo que Dios hace o dice, o lo que Dios de alguna manera direcciona, parece ser que no tiene lógica para uno. Dios sabe lo que hace, Dios es sabio, Dios es soberano, Dios es poder y autoridad, y Dios tiene el control de las situaciones, y Dios sabe por qué lo envía a una casa de una viuda. Pensemos por un momento, lo envía a la casa de una viuda, y no una viuda rica, sino una viuda pobre. ¿Sabe que a veces uno dice, pero ¿cómo así? ¿Por qué no lo envía a un palacio? ¿Por qué no lo envía a la casa de un hombre rico? ¿Por qué no lo envía a un hombre o una viuda que tuviese mucha herencia, muchas riquezas? Sino lo envía a una viuda pobre, que lo único que tiene es un poquito de harina y aceite y un hijo con necesidad. No tiene lógica, no tiene sentido. Dice, pero ¿cómo así? Lo va a enviar allí, dice, porque dice, levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Tremendo. No tiene sentido. A veces las cosas que Dios hace para nosotros no tienen sentido, pero para Dios sí, porque Dios siempre va adelante. Dios siempre ha demostrado siempre que en ese sentido va adelante. Él sabe lo que está haciendo. Y eso es el principio. A veces quizás usted o yo no entendamos lo que Dios hace. Quizás no entendamos incluso la directriz de Dios a veces. Pero lo que sí es que digo una de las cosas. Dios sabe lo que está haciendo.
El capítulo 4, 25 y 26 de Lucas dice así: y en la verdad os digo, muchas viudas había en Israel en esos días, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero en ninguna de ellas fue enviado Elías, sino una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Ni siquiera una mujer de Israel, sino extranjera. Importante, uno no tiene, a veces, pero ¿cómo así? No me cuadra, mi abuela. O sea, pensándolo de manera lógica, humanamente hablando, humanamente pensando y racionalizando, conceptuando, pues no tiene sentido que Dios, por ejemplo, quizás poniéndome un poquito en las sandalias de Elías, y Dios me diga, bueno, vaya y que una mujer viuda lo va a sustentar mientras pasa la sequía. Señor, pero pensándolo bien, una viuda, y fuera una viuda pobre, y fuera una viuda extranjera, pues al menos fuera de mi nación, pero una viuda extranjera. Señor, no me cuadra mucho el tema, no me cuadra mucho, no tiene como sentido, no tiene como lógica, Señor. No tiene lógica lo que tú pretendes hacer. Pero bueno, tú eres sabio, tú sabes lo que haces, tú tienes el control y algún propósito tendrá. Mire, a veces no entendemos las cosas que Dios hace. A veces no entendemos muchas veces la forma como Dios quiere responder o bendecirnos, como Dios quiere sustentarnos. A veces no entendemos. Sin embargo, como Él es sabio y tiene el control, Él sabe lo que hace. Pensemos en eso y yo siempre digo esta palabra: Dios sabe lo que hace. Y vemos que Elías no contiende con Dios, no discute, no argumenta por lo que Dios le hace, sino simplemente dice, y entonces él se levantó. Ahora, va una mujer viuda. Tremendo. En ese tiempo, un poco, las viudas era para ayudarle. Bueno, siempre en todas las épocas. Y aquí resalta una palabra que siempre Dios me ha dado, de alguna manera, yo la he tomado para mí, para mi vida. Dios es Dios de viudas, de huérfanos y de extranjeros. Y cuando hay situaciones, yo soy extranjero aquí en Chile y he sido viajero por muchas naciones, y cuando tengo necesidades me acuerdo esa palabra: Dios es Dios de viudas, extranjeros y huérfanos. Por lo tanto, yo soy extranjero aquí y creo firmemente que Dios sabe mi necesidad y sabrá lo que hace y cómo sustentar. Entonces dice la palabra: entonces él se levantó y fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, qué coincidencia, ¿cierto? Mire, los tiempos de Dios y las cosas de Dios son perfectas, son completas. Los tiempos de Dios y las maneras como Dios actúa siempre es completo y es perfecto. Llega a la puerta de la ciudad y aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leño. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Ahora, el profeta bajo dirección de Dios, el profeta con la dirección, con la palabra de Dios, escuche, el profeta con palabra de Dios, porque Dios lo envía a Sarepta a responder, a bendecir y a ser bendecido, pero lo envía con palabra. Es importante este principio. Dios sabe que para responderte tiene que darte una palabra. Dios sabe que para hacer las cosas te da una palabra. ¿Por qué? Porque el principio de toda respuesta de Dios siempre será una palabra. Siempre, entiéndalo bien, la Biblia nos declara de muchas maneras cómo Dios responde. Y Dios responde primero dando una palabra. Mire, así actúa Dios. Dios primero te da una palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, cuando Él la suelta, es el compromiso de Él a responder. Es el compromiso que le está haciendo a obrar, a hacer un milagro, a responder, a hacer lo que se necesite, lo que se le ha pedido, lo que se le requiere, lo que se le ha clamado. Entonces, lo primero que Él suelta una palabra, y esa palabra es el compromiso firme de Dios, porque lo que Dios habla se cumple, porque lo que Dios habla se establece, porque lo que Dios habla va a suceder. Dios no habla por hablar, Dios abre su boca siempre con propósito y fundamento. Dios siempre abre la boca para hablar, pero siempre lo hace con claro fundamento y un compromiso real de que Él se está comprometiendo a cumplir. Entonces, Él le da una palabra al profeta, y el profeta, en base a esa palabra, va con seguridad, no va dudando, no va, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Por qué? Porque el profeta no pone en duda la palabra. ¿Por qué? Él dice, si Dios lo dice, así será, porque la palabra de Dios es segura, la palabra de Dios tiene un sello confirmado.
de la promesa de un Dios poderoso, de un Dios veraz, de un Dios totalmente confiable, y Dios que cumple su palabra y cumple los pactos y cumple sus promesas. De tal manera que Dios en sí no puede faltar a su palabra. Ese es un principio importante, mi amado. Si Dios te da una palabra, si Dios me da una palabra, si Dios nos da una palabra como pueblo, como iglesia, hay que creer, hay que recibirla, hay que aceptarla y hay que ejecutarla. ¿Por qué? Porque muy seguramente en su tiempo, con toda certeza, 100% y aún más, se cumplirá en el tiempo de Dios, bajo el propósito de Dios, bajo la dirección de Dios, bajo la directriz de Dios, bajo el poder de Dios. Esa palabra se cumplirá. Entonces Dios le da la palabra y el profeta va con seguridad. Mi amado, le invito en esta hora, si Dios te está dando una palabra, créala y con seguridad actúe, camine sobre esa palabra profética. ¿Por qué? Porque sin duda usted la verá cumplida. En el tiempo de Dios, como Dios dispone, como Dios dice, pero se verá la palabra cumplida. Eso es un principio. Él no pone a argumentar ni pone en duda la palabra. Eso es importante. No pongas en duda la palabra que Dios te da. No pongas en duda lo que Dios te dice. Porque muy seguramente en el tiempo fijado por Dios y en el propósito y de la forma como Dios quiere, se va a cumplir. Así de que le animo esta mañana. No se angustie, no se desespere, solamente espere y pida palabra de Dios, pida dirección de Dios. No se mueva del lugar, no se mueva de las decisiones que tiene que tomar hasta que Dios decida, hasta que Dios le direccione, hasta que Dios le dé una palabra y direccione tu vida. Entonces, ¿por qué? Porque algunos quizás están saliendo de un lado para otro corriendo, algunos se han devuelto, otros se van para allí, para allá y no saben qué hacer. ¿Por qué? Pues se mueven al vaivén de la brisa, pero espera dirección de Dios, espera palabra de Dios, ora y no hagas nada hasta que Dios te direccione y te dé una palabra. Entonces aquí el profeta va con seguridad, aunque no tenía lógica, aunque no tenía sentido lo que Dios le estaba diciendo, que una mujer viuda, pobre, lo sustentara y le diera pan y comer. No entendía. Sin embargo, dijo, Dios sabe lo que está haciendo, Dios va a saber lo que está haciendo, y si lo dice y si lo hace, es porque un propósito bueno, un propósito glorioso, un propósito extraordinario y un propósito de bendición tiene para mi vida y para esa casa. Y lo tengo claro, siempre que he viajado y la gente que me ha sustentado de alguna manera, dándome hospedaje, comida y atenciones, yo he tenido claro siempre y me he dado cuenta que cuando he orado por esa familia, cuando he orado por la familia que es anfitrión y me sustenta, he visto necesidad y he orado por ellos y Dios les ha respondido. Así de que de esta manera pues el profeta entendía. Entonces él sale y justo cuando llega a la ciudad se encuentra la mujer a la cual Dios le dio la orden de sustentarle. Recuerde, Dios le dio la orden. O sea que esa mujer sabía, de alguna manera Dios le ha mostrado que vendría un profeta y que ella tendría que darle de comer. Tremendo. Ahora, pues ella obviamente no entendería tampoco. Bueno, pero Dios sabe. Él sabe lo que está haciendo. Entonces, él la encuentra y con autoridad, con seguridad, con tranquilidad, con toda naturalidad, el profeta le dice, dame de beber un vaso de agua y tráigame pan. Aunque él sabía lo que estaba pasando, porque Dios ya lo ha mostrado. Entonces, cuando uno tiene palabra de Dios, cuando alguien tiene palabra de Dios, puede hablar con seguridad. Y cada paso que da, lo da con tranquilidad, lo da con seguridad, lo da con certeza, lo da con firmeza, lo da con fe. ¿Por qué? Porque vino de la boca de Dios. Importante es entender el principio. Direcciona tu vida bajo la palabra de Dios. Direcciona tu vida bajo la dirección de Dios. Direcciona tu vida bajo lo que Dios dice y bajo lo que Dios tiene para ti. Entonces, cuando eso pasa, uno camina seguro. Cuando uno tiene palabra de Dios, cuando uno tiene promesas de Dios, cuando uno camina bajo las promesas de Dios, cuando uno camina bajo la dirección de Dios, cuando uno camina bajo la palabra que Dios le da, uno tiene seguridad, uno tiene confianza, uno tiene tranquilidad, uno tiene certeza. ¿Por qué? Porque sabe que Dios nunca va a la deriva, siempre va adelante. Dios siempre va adelante. Dios siempre va adelante en todo lo que hacemos. Así de que tenga la tranquilidad. Si Dios lo dijo, sabe por qué lo dice y sabe que lo hará. Amén. Entonces Él le habla con naturalidad, no le habla dudando. Mire, ¿será que tiene un poquito de pan para que me regale? De pronto le quedó algo por ahí en el rescoldo para que me regale y tengo hambre. No, Él le da la orden con seguridad. ¿Sabe que el hombre de Dios que tiene palabra de Dios, la mujer de Dios que tiene palabra de Dios, puede hablar con seguridad, con tranquilidad? Asegúrese que Dios le habla, asegúrese que Dios direcciona su vida, asegúrese y ore y ayune y haga todo lo que sea necesario hasta que venga palabra de Dios a tu vida. Y ahí sí, como Elías, muévete.
Elías no se movió de Kerit hasta que Dios le dio palabra. Y en base a esa palabra actuó. En base a esa palabra caminó y se fue a Sarepta. Y dice, y yendo ella para traerse, le volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas pan, un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en una tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y nos dejemos morir. Esta mujer, aunque tenía palabra de Dios, no tenía la certeza y la seguridad, pues obviamente que era extranjera y no tenía un nivel de fe y había desarrollado un nivel de fe adecuado. Pero sin embargo, es entender un principio. A pesar de eso, esta mujer le cuenta su realidad y su necesidad. O sea, abre su corazón. Y eso es bueno. Abre el corazón al profeta. No le disfraza la necesidad que tiene. No esconde su situación. Y es bueno siempre sincerarse con el hombre de Dios. Es bueno siempre sincerarse con el hombre que Dios envía, con el profeta de Dios. ¿Por qué? Porque si Dios envía a alguien es porque tiene respuesta. Quizás la mujer no entendió al principio la orden, pero dijo, bueno, algo bueno saldrá de esto. Si tengo que sustentar a un profeta porque Dios me dio la orden, bueno, finalmente lo voy a hacer, aunque no entiendo, aunque no sé cómo Dios va a actuar, aunque no sé lo que Dios va a hacer, aunque no entiendo la dirección de Dios, pero lo voy a hacer, voy a obedecer. No entiendo totalmente, porque parece que ella no entendía. Sin embargo, dijo, bueno, y le comenta la necesidad. Mire, no tengo pan, no tengo sino un poquito de harina, un poquito de aceite para hacer una torta, un pan, y comer y morirnos, porque no hay más comida, hay sequía. La realidad es que no es solamente en mi casa, sino que afuera hay sequía. Se parece a la realidad que estamos pasando en este presente tiempo de desierto, de tormenta mundial, de pandemia y de situación y de emergencia sanitaria mundial. ¿Por qué? Porque todos andan necesitados. El vecino anda necesitado, el de allí, el de allá. Todos andan en necesidad. Y escasamente tienen para sí. Y algunos tratan de hacer un esfuerzo de compartir con otros. Pero no es que hay mucha gente que tiene necesidades y escasez. Entonces esta mujer estaba en escasez. Y le comenta su necesidad. Un consejo, mi amado, un consejo. Si tú tienes necesidad, sinceramente, primeramente con Dios. Y sincérate con el hombre que trae respuesta de Dios, con el profeta de Dios, con el hombre, con el siervo de Dios. Sincérate con ese hombre o con esa mujer que Dios va a usar para bendecir tu vida. Y Dios envía, aquí nos notamos que Dios no envía a Elías para salvar la vida de Elías, sino para salvar la vida de esa mujer. Mire, tremendo. Dios no envía a Elías para salvarlo, para que esa mujer le salve la vida, sino al contrario. Dios envía al profeta para salvar la vida y la salud de su hijo y darle de comer. Tremendo. Por eso dice, por eso el que tiene palabra de Dios lleva respuesta de Dios. Si usted tiene palabra de Dios, usted lleva respuesta de Dios. El hombre de Dios que tiene palabra de Dios siempre va a llevar la bendición de Dios, siempre va a llevar respuesta. Y se lo digo y se lo garantizo, como profeta y como siervo de Dios que he sido durante muchos años predicando en las naciones. Yo me he dado cuenta que he llegado a casas donde hay necesidad y quizás hay escasez. Pero una vez de que yo llego y empiezo a orar, empieza a llegar provisión, empieza a llegar sustento, empieza a llegar mercadería, empiezan a llegar recursos. Lo he visto y se lo digo con toda seguridad. Y la gente que me conoce sabe que es así. Tremendo. Uno piensa de alguna manera, uy, la gente me está bendiciendo. Y a la larga, el que bendice un hombre de Dios es tremendamente bendecido. ¿Por qué? Porque Dios envía a ese hombre con un propósito, llevar respuesta, llevar provisión, llevar sustento, llevar la bendición de Dios. Y Dios envía a Elías no para salvar a Elías, sino para bendecir a esa viuda que estaba a punto de morir de hambre con su hijo. Porque ella dice, y ella dijo, vive Jehová tu Dios. No tengo, en el versículo 13 dice, Elías le dijo, no tengas temor. Mire, ella tenía cierto temor de bendecir a Elías. Ella tenía cierto temor de cumplir la orden de Elías. Tenía cierto temor de decir, bueno, si le hago de comer al profeta, ¿y qué vamos a comer nosotros? Si es poquito lo que tengo, poquita harina y poquito aceite, escasamente alcanza para un pan para cada uno. Y si hago un pan y los profetas, de pronto este profeta es comelón, es tragón y no se sacia, y si le hago un pan, mi hijo y yo vamos a tener hambre. Y Elías dice, cuando él le comenta eso, ella le comenta a Elías la necesidad, pues obviamente se nota temor en sus palabras, se nota temor porque dice, para dejarnos morir, o en otras palabras, ya estaba resignada a morirse de hambre con su hijo. Era el último bocado de pan que ellos pensaban comer.
Sin embargo, Elías le dice, no tengas temor, no tengas miedo, porque a veces el temor nos sobrecoge y a veces el temor nos lleva incluso a la resignación y al fracaso. El primer paso hacia el fracaso y el primer paso a la derrota es la resignación. Esa resignación que a veces nos produce el temor. Sin embargo, Elías le dice, no tengas temor, ve y haz como has dicho. O sea, ve, prepara. Pero hazme primero a mí primero. De ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráeme. A Elías le gustaba la torta del rescoldo que le llaman. Después harás para ti y para tu hijo. Tremendo. Mire, en otras palabras, Dios a través del profeta le dice, tranquila, no se preocupe. Hágalo sin temor. A veces las cosas nos lleva a hacerlas o a no hacerlas por el temor. Y le dice el profeta, no tengas temor. ¿Por qué? Porque se notaba que ella ya tenía temor. Y el temor era morirse de hambre. Sin embargo, aquí Dios lo envía para que eso no pasara. Porque le da la palabra. Ahora viene la palabra de Dios, la quinta palabra, para la mujer. Y dice lo siguiente, porque Jehová Dios de Israel ha dicho. Aquí es la clave del asunto. Esta palabra viene directamente para la mujer. Dios se la trae a través del profeta. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho, así ha dicho, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Y ella hizo conforme a Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Entonces, mire, el profeta trae palabra. Mire, el profeta no traía recursos, no traía dinero, no traía ofrenda. El profeta no traía mercadería. El profeta no trajo algunas mulas o burros con comida. No. Lo que ese hombre llevaba era palabra, porque la palabra de Dios es más rica y más abundante que los mismos recursos. Era necesario solamente una palabra. El profeta contenía era una palabra, un depósito de Dios. Y el depósito que el profeta contenía era palabra de Dios. Y se va con una palabra. El profeta lleva esa palabra para bendecir a esa mujer. Y la palabra decía, la harina no escaseará ni el aceite disminuirá hasta que pase el verano y la sequía y vuelva a lloverse la tierra y vuelva a haber cultivo. Importante este principio. La palabra contiene lo que la gente necesita. Dios siempre es puntual en su palabra y Él envía su palabra puntual para lo que necesita. La palabra siempre contendrá la respuesta completa de Dios. Nunca la palabra es incompleta. La palabra siempre será completa porque contiene todo lo que la gente necesita. Todo aquel que clama o necesita, eso contiene la palabra de Dios. Y en ese momento la mujer lo que necesitaba era pan. Necesitaba abundancia de harina, abundancia de aceite, para que eso poquito que tenía le sustentara todo el tiempo de la sequía. Y eso fue precisamente lo que Dios le dio a través del profeta. Una palabra de sustento, una palabra de provisión, una palabra de alimento, una palabra que contenía lo que esa mujer necesitaba y por lo cual tenía temor. Así de que, mi amado, en esta mañana quiera Dios que a través de la palabra, a través de este siervo pequeño, este pequeño profeta, tenga usted palabra de Dios. En el nombre de Jesús profetizo que la palabra de Dios que usted está recibiendo contiene lo que tú necesitas. Y lo que Dios te dice va a darte lo que tú necesitas todo el tiempo que sea necesario, porque la palabra de Dios siempre será completa y traerá respuesta completa a tu vida. Téngalo claro. Y lo que esa mujer necesitaba era una palabra que le dijera, no te vas a morir de hambre hasta que haya lluvia. Tranquila, no se preocupe que no se va a morir de hambre. Comparte con el profeta y obedece la palabra y usted verá la multiplicación. Ahí se da cuenta. Entonces, esa palabra fue el sustento. La palabra de Dios es poderosa. Mira, a veces decimos que necesitamos recursos, necesitamos tantas cosas. Sí, necesitamos muchas cosas. Pero lo que más necesitamos como hombres y mujeres de Dios, como pueblo de Dios, es que Dios nos dé palabra. Porque esa palabra contiene lo que tú necesitas. La palabra de Dios contiene las promesas suficientes y necesarias para sustentarte en este tiempo de desierto, en este tiempo de tormenta, en este tiempo de tempestad, de prueba en el mundo. La palabra de Dios tiene lo suficiente y contiene lo que tú necesitas. No necesitas más, porque la palabra de Dios es creativa, es poderosa y cumple el propósito. La palabra de Dios que Dios envía se cumple. La palabra que Dios envía contiene la respuesta total para tu vida.
Y la palabra de Dios se materializa en el cumplimiento de Dios y se convierte en lo que tú necesitas. Necesitas recursos, necesitas provisión, necesitas salud. La palabra de Dios contiene eso. Y profetizo sobre tu vida en el nombre de Jesús que habrá para ti salud, que habrá para ti respuesta, que habrá para ti victoria, que habrá provisión, que no escaseará el pan en la alacena, que no escaseará el alimento, el sustento, que habrá provisión y usará lo que sea necesario, usará cuervos, usará lo que sea necesario, así como el profeta usará lo que sea necesario para que tú te gloríes en el Señor, para que tú te goces en el Señor y lo alabes y reconozcas su grandeza y su poder y reconozcas el valor de la palabra. Y tal cual, ella obedeció, entonces ella hizo conforme el profeta y comió él y ella y su hijo, ¿cierto? Y su casa muchos días. Mire, entonces ella hizo como dijo Elías. Y comió él y ella y su casa. No sabemos cuántos más. Mi amado, mire, se lo digo con toda certeza y con toda seguridad. A través de los viajes he tenido esta experiencia como este profeta. Ha habido respuesta de Dios para mucha gente. Y mucha gente ha sido bendecido, prosperado. Porque quizás a veces por la misericordia y la gracia de Dios, por el propósito de Dios, por la grandeza de Dios y la soberanía de Dios, Dios nos ha usado para llevar una palabra. Y esa palabra ha sido sustento profético durante mucho tiempo y ha sido bendición y prosperidad. Ha sido sanidad, ha sido la necesidad cumplida. Así que, mi amado, en esta mañana, déjame decirle, la palabra de Dios contiene lo que tú necesitas. Y quizás no puedes entender o no podemos entender, no podemos dimensionar lo que Dios hace. Quizás lo que Dios hace para bendecirnos no tenga sentido. Es sorprendente lo que Dios hace. Aquí como Dios sustenta una viuda. Mire, no fue para salvar al profeta, sino fue para bendecir a esa mujer. Para mostrar la grandeza y el poder. Así que, mi amado, quizás pienses que hay formas no convencionales para Dios bendecirnos y respondernos. Cuando Dios hace cosas extrañas que quizás humanamente no entendemos, pero aún así para bendecirnos. En este tiempo de pandemia, yo puedo decir con toda seguridad, Dios me bendeció. Quizás más de lo esperado. Mi familia ha sido bendecida, quizás más de lo esperado. Porque hemos decidido confiar en Él y en sus promesas. Hemos decidido confiar en su palabra. Y en que aunque en meses no hubo empleo, Dios nos sustentó. Y yo sé que eso mismo se ha repetido en mucha gente de los hijos de Dios. En mucha gente. En muchos siervos que aún han tenido que cerrar sus iglesias. Sigamos creyendo a la palabra de Dios. Quiero terminar. En esta hora le hago un llamado. Lucha para que Dios te dé palabra. Y seguramente Dios siempre está dispuesto a darte palabra. Eso es algo bien claro. Pelea por esa palabra. Y una vez que Dios te la da, camina en esa palabra. Sostente firme y parado en esa promesa, en esa palabra. Movilízate en esa palabra y aprende a ser depositario de su palabra, porque cuando eso pasa, usted verá cosas grandes para ti y para los suyos, para los que estén bajo tu dirección y propósito, bajo tu ministerio. Así que en esta hora espero que entiendan. Y finalmente le digo, en la palabra de Dios hay promesas para tu vida. Dios nos dejó una palabra para direccionar nuestra vida, para dirigir nuestra vida de la mejor manera, para que a través de ello podamos ser un canal de bendición para muchos y podamos llevar palabra de Dios. Quiera Dios que use mi vida hoy, que use tu vida para llevar palabra a otros. Quizás lo que estamos a veces haciendo, lo que Dios nos dirige, quizás no tenga sentido ni lógica humana. Este pasaje es un pasaje tremendo que se sale de toda lógica. Sin embargo, el resultado fue grandioso y espectacular. Tan grandioso que es un ejemplo y es un testimonio, de alguna manera es una palabra que nos conmueve de cómo Dios actúa. Porque a veces lo que Dios hace para bendecirnos no es muy convencional, no tiene mucho sentido, quizás humanamente hablando, pero tiene sentido en la lógica de Dios y funciona como Dios quiere, no como a nosotros nos parece humanamente. Así de que la forma sorprendente como Dios te bendice, quizás no la entiendas, pero disfrútala. Le dejo en el nombre de Jesús, vamos a orar. Espero que esta palabra hoy bendiga su vida.
espere cosas sorprendentes en el cumplimiento de Dios y su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te bendecimos, te damos gracias por tu palabra en esta mañana, te damos gracias por la libertad y por la paz que nos das. Bendice a tus hijos, que haya respuesta para tus hijos, que haya una respuesta poderosa, gloriosa, manifestante, Dios mío, de tu palabra y tus propósitos y tu poder. Glorifícate en tus hijos, Señor, que haya paz en los corazones y envía respuesta a tus hijos a través de tu palabra. Y esa respuesta sorprenda, Señor. Cause, Dios mío, una conmoción gloriosa de alabanza, de gratitud y de gozo en tus hijos, en el nombre de Jesús. Bendice a aquellos que están luchando, Dios mío, y envía tu palabra para sanar, para bendecir, para prosperar, para proveer y sustentar a tus hijos, donde quiera que estén. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Y la gloria y la honra se manifiesten hasta tu bendita palabra en cada uno de la gente que necesita. En sanidad, en provisión, en sustento, en provisión económica, en provisión de alimento, en puertas abiertas, en fuentes de empleo, en nuevos negocios, en estudio, en todo lo que tus hijos están necesitando y clamando y en lo cual están urgidos. Padre, en el nombre de Jesús, envía tu palabra que trae poder y respuesta, Dios mío, en sí misma, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis amados, ha sido un gusto compartir este tiempo, esperando que la palabra hoy de Dios hoy traiga respuesta a tu vida, porque la palabra contiene todo lo que tú necesitas para este día.